vamos a hablar con un entrevistado, lo tenemos en línea. Alejandro Biondini, ¿está? Hola. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Mi nombre es Jorge Morquilias, me acompaña Emanuel Jauregui. Encantado, ¿cómo están ustedes? Bien. Un saludo a toda la audiencia. Vos venís de bandera vecinal, ¿sí? Exacto, yo estoy a cargo de la presidencia del partido en el orden nacional, y bueno, es un partido que sería la expresión político-electoral, digamos, del nacionalismo argentino. Ese es nuestro alineamiento ideológico fundamental. Sí, y nuestra pregunta tiene que ver con uno de los temas puntuales hoy en la agenda del día, que tiene que ver con esta decisión con Bolivia, o que algunos decían se recalientan las relaciones, otros no, pero ¿cómo es el tema con Bolivia con respecto a la atención de bolivianos de paso, que andan de paso, o los residentes, digamos, los que no son residentes nuestros, sino que son residentes bolivianos que vienen a atenderse en tratamientos complejos? Así es. Mira, te comento, nosotros desde lo que fue la fundación del partido en el 2012, ya en nuestra plataforma de gobierno, en nuestros puntos fundamentales, lo que señalamos, que evidentemente la educación y la salud públicas deben ser gratuitas, desde luego, tanto para los argentinos, para aquellos que están afincados, que sean residentes en nuestro país. El problema no es que solamente se generó, bueno, ahora se centralizó en el tema de Bolivia, pero ha pasado lo mismo con por ejemplo, lo denunciaba ayer un funcionario de Formosa con Paraguay, pasa en el sur con Chile, en el sentido de que se genera como una suerte de situación, digamos, temporal, de contingentes, entre comillas, turísticos que vienen y toman tratamientos de alta complejidad muy caros, que generalmente no se desarrollan en sus países, y los propios médicos y los propios hospitales señalan que bueno, eso ha llevado a una situación de colapso. Entonces, lo que nosotros ya planteamos en el 2012 nos parece positivo, me parece fundamentalmente razonable que se plantee incluso a través de una legislación, es que haya un hecho de reciprocidad, es decir, no hay problemas. Si vos viajás a cualquier país, sea Brasil, Chile, incluso Uruguay, si vos no vas con un seguro médico, con la cobertura de una obra social, e incluso tenés una emergencia, un accidente, algo grave, te tratan, pero finalmente te pasan la factura. Entonces, indudablemente, acá lo que se está hablando, lo cual a nosotros desde el partido nos parece razonable, es que haya un acuerdo con reciprocidad, no solamente de reciprocidad, no solamente con Bolivia, sino con el conjunto de los países. Ahora estoy viendo que hace unos minutos el presidente de Bolivia, Evo Morales, dio como algo así como marcha atrás, y bueno, señaló que, digamos, contradiciendo lo que había dicho anteriormente, bueno, pero de todas maneras es una actitud positiva, que ellos estarían dispuestos a firmar un acuerdo de reciprocidad. El punto es que hay que garantizar que después ese acuerdo se cumpla, porque si vos recordarás, ya en el año 1996 la Argentina había hecho un acuerdo similar en el campo de la salud de reciprocidad con Chile, un acuerdo que Chile, creo que a excepción de Antofagasta, nunca cumplió. Es decir, el acuerdo es razonable, no solo a veces alguien puede decir, bueno, pero tal vez, por ejemplo, en el lado boliviano ellos no pueden brindar los servicios de salud o la complejidad que puede haber del lado argentino, perfecto, pero eso se puede compensar de muchas maneras, a través de compensaciones económicas, de acuerdos incluso en el tema de la provisión de gas de Bolivia. Es decir, yo creo que bueno, es una mano de dos vías. Evidentemente los recursos son limitados, los recursos de salud tienen detrás un esfuerzo y un costo para los argentinos y para los residentes locales. Entonces es lógico que si alguien viene transitoriamente de afuera, incluso se generan contingentes importantes al solo efecto de usar masivamente nuestros servicios, hay un costo. A nosotros no nos parece mal
y sí nos parece disparatado a aquellos que lo quieren asociar con un hecho de xenofobia o discriminación de alguna manera, no. Es decir, es un hecho que hace al sentido común. Porque en ese sentido hay que también reconocer que la salud no es gratuita, sino que la pagamos a través de nuestros impuestos. Entonces, ahí, digamos, si nosotros brindamos atención gratuita, entre comillas, a extranjeros, sin recibir ningún tipo de reciprocidad, y ahí sí que realmente termina siendo gratuita para ellos, y ahí pasaría a ser un déficit nuestro. Entonces, mediante un acuerdo de reciprocidad, bueno, por lo menos nosotros nos quedamos más tranquilos que si viajamos al exterior, nos van a atender en cualquier hospital público, o en cualquier hospital del país, sobre todo limítrofe. Bueno, entonces estaríamos equiparando las cosas. Es una medida, creo que necesaria. O sea, ni siquiera es si está bien o no, sino que es necesaria. Exacto, es necesario. Vos fíjate que nosotros, cualquiera de nosotros, siendo argentinos, si vos tenés un accidente o una emergencia en un hospital público, lo que primero que te preguntan si tenés la cobertura de una obra social, de una medicina privada, y evidentemente, es más, de acuerdo a la respuesta que vos das, a su vez lo chequean con el documento. Claro. Y bueno, si efectivamente no tenés ninguna cobertura, te atienden sin cargo. Y si tenés una cobertura, lo cargan a la obra social o a la medicina privada. Es decir, como bien vos decís, ni siquiera para nosotros, los argentinos, la medicina es gratuita. Entonces, no se entendía, parecía absolutamente irrazonable la posición que había adoptado ayer el gobierno de Bolivia. Y dice, bueno, no, nosotros que poco menos queremos que los atiendan, pero no tiene que haber nada de reciprocidad. Claro. Sí, porque había argentinos que decían que los retenían en los hospitales bolivianos hasta que el consulado venía y firmaba como que iban a pagar. Es decir, porque acá no es algo que se le quiere cobrar a la persona, sino al otro estado, que es el que no puede dar ese servicio, que por lo menos pague para que se lo dé un estado vecino. Mirá, es cierto. Yo ayer escuché, digamos, no tengo por qué no darle crédito, me pareció algo tremendo. Estaba escuchando este noticiero TN, una periodista de la tarde comentaba el caso de una amiga de ella que no sé qué emergencia había tenido en Bolivia, que no sé si le habían robado, qué había pasado, por la cuestión que se había quedado sin plata, y lo comentó ayer por TN, y dice que se tuvo que poner a pedir prácticamente limosna o ayuda a la gente que pasaba, a los transeúntes, para juntar algo de plata y que la pudieran atender en el hospital. Parecen situaciones extremas, pero situaciones que evidentemente los connacionales nuestros han vivido. Incluso muchas veces acá se habla sobre un control de fronteras, de saber quién entra, quién sale, que evidentemente no entre gente con antecedentes, o la eventual deportación de gente que comete delitos, y también hay sectores incluso de la política local que ponen un poquito el grito en el cielo. Yo quisiera que esos sectores miraran con cuidado cómo es la ley migratoria, por ejemplo, en Bolivia, que es una de las leyes más duras que hay a nivel del continente, en cuanto a la sanción sobre aquellos que acojan o reciban a extranjeros ilegales, los propios bolivianos, como por supuesto los extranjeros ilegales, las limitaciones que tiene un extranjero en Bolivia, por ejemplo, que no puede ser parte de un partido político o participar en una manifestación. Es decir, son países que de una forma u otra cuidan lo suyo. Fíjate en el caso de Chile, que tiene incluso una legislación que imagínate si se implementara acá, ¿no? Es decir, por ejemplo, a nivel nacional en Chile existe una ley, un cupo laboral por el cual es ley en todo Chile, no importa si gobiernan los socialistas, claro, o los conservadores, que el 85% de los puestos laborales, tanto en el campo privado como público, tienen que ser ocupados por chilenos. Alejandro, en esa línea, digamos, este gobierno se le pueden criticar muchas cosas, pero pareciera que está dando ciertas batallas que se venían postergando. No es la primera vez que sale esto de nuestros límites con los países limítrofes, y ahora
la semana pasada el presidente Mauricio Macri dio luz verde para que se empiecen a sesionar y para que se empiecen a formar comisiones en relación al tema del aborto. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos retrocediendo? ¿Es una pantalla de humo? ¿Qué visión tiene usted sobre la decisión política y después sobre el propio aborto? ¿O la despenalización? Mirá, no, evidentemente como todo gobierno tiene sus luces y sus sombras. Tal vez, bueno, ha circulado mucho el concepto de que evidentemente el gobierno venía con una caída de imagen y bueno, algunos dicen, bueno, todos estos temas son bombas de humo. Nosotros no queremos entrar en la mezquindad política y cuando hay algo que estamos en desacuerdo lo planteamos y cuando hay algo que estamos de acuerdo lo decimos. En el caso de este tema de la reciprocidad, el planteo de reciprocidad en la salud pública, nosotros estamos de acuerdo. Respecto del tema del aborto, también eso está establecido, en lo particular lo tengo como principio y está establecido también claramente en la plataforma de nuestro partido. Nosotros somos defensores de la vida desde el momento mismo de la concepción. La propia Academia Nacional de Medicina emitió una declaración oficial, se puede encontrar en su página oficial, donde se señala que existe un ser humano desde el momento de la concepción. Desde luego, bueno, hay gente que argumenta perfecto el tema de los embarazos, sobre todo en el caso de los sectores más postergados, pero yo creo que eso, a ver, lamentablemente nos pone en la tensión de decir, bueno, terminamos con una vida real, que es la del niño por nacer. Yo creo que eso se resuelve con políticas públicas. La Argentina, de una vez por todas, a través de su gobierno, tiene que resolver el problema de la pobreza estructural. Y también yo creo que el Estado lo que tiene que tender no es a una política de muerte o una política de criminalizar al ser más indefenso, que es el niño por nacer, sino, por ejemplo, crear un nuevo sistema de adopción que agilice eventualmente para aquella madre que por X motivo no quisiera criar a su hijo, que a través de un trámite ágil y rápido, no esta cuestión engorrosa y prácticamente medieval que hay hoy en el país para adoptar un chico. Pero nosotros en ese sentido nos parece bien que se ponga todo en debate, pero nosotros no estamos a favor del aborto, más que en los casos ya taxativamente establecidos, en el caso de que se ponga realmente en riesgo la salud de la madre, la ampliación que hizo la Corte con todo un protocolo para los casos de violación. Pero sí, hay como un contrapunto además o como una contradicción o una idea que yo todavía no termino de entender en las agrupaciones que están a favor de la despenalización, que por un lado ellos hablan del número total de mujeres muertas por los abortos clandestinos y por otro lado tienen un precepto que la mujer es dueña de su cuerpo y es como que no es lo mismo y van con esa bandera y yo creo que ahí es un gran punto donde entra el conflicto con los que son defensores de la vida. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que es un concepto desde mi punto de vista incluso bastante peligroso, porque, a ver, es como si yo dijera, yo soy dueño de mi cuerpo y puedo, no sé, levantar mi brazo y agredir a una persona o pegarle un tiro a una persona. Es decir, todos nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de nosotros. La maternidad es una gran responsabilidad porque hay otro ser. Evidentemente los que manejan ese concepto, la mujer es dueña de su cuerpo, prácticamente asimilan el hecho del aborto como si la mujer prácticamente extirpara un tumor o un quiste, cuando en realidad lo que se está hablando es de un ser humano. Por otro lado, yo no sé, yo escuchaba el otro día un médico que decía, bueno, desde que tengo uso de razón, dice que en la recibí, está hablando del año 60 o 70 como médico, se está hablando de los 500.000 abortos por año en el país. Ahora, fíjate que tampoco hay proporción en esas cifras, porque si hubiera 500.000 abortos y por distintas razones, no solamente por abortos mal hechos, sino puede ser insuficiencias cardíacas, etcétera, la estadística es que mueren 43 mujeres por año o al año vinculadas a hechos de parto. No hay una proporción entre decir, bueno, existen 500.000 abortos, digamos, clandestinos
y hay 43 muertos. Es decir, se están manejando cifras a troche y mochi. Cada vida es importante, desde luego que nosotros valoramos tanto la vida del niño por nacer como la de la madre, pero esto se tiene que resolver desde el Estado, porque vos fíjate que hay otro concepto peligroso. Si nosotros llevamos adelante, como dicen algunas organizaciones, una política pro aborto basado en la situación de necesidad, de pobreza de determinados sectores de las madres, incluso si uno quisiera hacer una especie de traslación especulativa, terminaríamos diciendo, bueno, entonces justifiquemos a aquel que roba o asalta por un hecho de necesidad. Es decir, no podemos instalar, desde mi punto de vista, el absurdo código Zaffaroni para analizar la realidad nacional. Yo creo que, bueno, en ese sentido, no solamente la Iglesia, sino distintos sectores manifestaron, o sea, acá el tema de la pobreza estructural, de las necesidades que hay a nivel de las madres y de las familias, es un tema de políticas públicas. Pero al contrario, nosotros somos un país que necesitamos más habitantes, volver a aquel concepto de que los únicos privilegiados deben ser los niños, y reitero, que se necesitan algunos cambios, sí, pero cambios en términos positivos. Como te decía, por ejemplo, que haya realmente una política de Estado de adopción plena y rápida, incluso hasta con anonimato de la madre, puede ser para el caso de alguna familia que por algún motivo no quiere, o una mujer que por algún motivo no quiere, digamos, que quede sentado su embarazo o lo que sea. Pero por el otro lado, lo que te quiero significar que esto se impulsa mucho desde algunos sectores llamado progresismo o de la izquierda, y a los que sostenemos la vida se nos plantea o se nos identifica como algo retrógrado, medieval, que no estamos de acuerdo a la altura de los tiempos. Y yo quiero recordar a esos sectores que toda la política, incluso continental y mundial pro aborto, se empezó a lanzar oficialmente en diciembre de 1974 a través de Henry Kissinger, cuando era secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, viene siendo promocionada por la Fundación Rockefeller, por los Rothschild, cuyo testaferro o vocero o gran, digamos, figura pública es George Soros, por la fundación de Bill Gates, por Google. Entonces se da esa rara paradoja como una política prácticamente de control de natalidad sobre los países periféricos. Esa gran contradicción de que muchas veces determinadas organizaciones de izquierda o progresistas en definitiva están sirviendo o de aliadas a las organizaciones capitalistas. Sí, se entiende, claro. Por eso yo le pregunté hoy por el contrapunto ese que de sus dichos y ya lo aclaró. No es el único tema de agenda política, por eso hoy yo le preguntaba por el gobierno de Mauricio Macri, porque no ha esquivado ningunos temas. Ahora también, previo a la discusión por la despenalización del aborto, se metió contra los gremios y hubo un claro enfrentamiento con Hugo Moyano. ¿Qué opinión tiene usted de Hugo Moyano? Digamos, ¿es un defensor de los trabajadores? ¿Se está aprovechando de la situación? ¿Por dónde lo encauzaría usted? Mire, por un lado, yo para ir diferenciando un tema de otro, evidentemente hay una situación en cuanto al ajuste social, en cuanto a la posibilidad de acceso al trabajo, con todo el proceso, bueno, tarifario, de inflación, que socialmente es muy difícil. Yo, en lo personal, siempre he sido, incluso por mi formación, un claro defensor de los derechos de los trabajadores y del movimiento obrero organizado. Ahora, evidentemente, Hugo Moyano tiene muchas cosas, digamos, más allá de este enfrentamiento con el gobierno, muchas cosas que explicar a nivel de la justicia, ¿no? No solamente creo que Moyano, sino muchos dirigentes sindicales que tienen una situación de enriquecimiento, desde mi punto de vista, prácticamente ilícito. Lo cual no obsta que a su vez, más allá de toda la corrupción que se vivió dentro del kirchnerismo, también existen distintos funcionarios, incluso tuvimos recientemente el caso del subsecretario general de la presidencia, que también evidentemente tienen cosas a nivel de capitales en el extranjero, etcétera, que explicar. El problema, yo creo que acá, como siempre, muchas veces quedamos entrampados en una falsa dialéctica, como fue en su momento entre kirchnerismo y macrismo, o ahora entre Moyano y Macri.
Mire, lamentablemente la gran crisis, desde mi punto de vista, de autoridad y de representación que existe hoy en el país, que abarca todos los planos, es porque se ha creado un abismo entre su clase dirigente, sea política, sindical, social, etcétera, etcétera, y la gente. Es decir, la gente es como que tiene un altísimo nivel de desconfianza en cuanto a la honestidad, incluso la capacidad y el mantenimiento de la palabra de la actual clase dirigente. Y yo creo que esa crisis, en la medida que no se resuelva, que no se recreen opciones en los diferentes niveles, tanto en el campo sindical, en el campo social, en el campo político, bueno, los problemas se van a suceder, porque ahora lo que existe es un enfrentamiento. Es decir, la pregunta que yo me haría sobre Moyano es: ¿qué pasa si pasado mañana Moyano dice, como pasó al principio de este gobierno, bueno, paremos este enfrentamiento y lleguemos a un acuerdo? Claro. Mi pregunta es: ¿se empezarían a caer las causas contra Moyano? ¿Moyano pasaría de ser una especie de monje negro de la desgracia a ser un nuevo aliado? Y yo diría que casi estoy seguro que eso sería así. Entonces yo mucho en estos enfrentamientos no creo. Yo lo que creo es que los argentinos, muchos argentinos, estamos esperando un cambio, pero un cambio en serio. Sí, ¿y cómo quedarían los políticos que fueron a la marcha con él si él llega a un acuerdo, algún acuerdo, y los otros quedan desdibujados? Tengo una pregunta, a ver, en el campo político, ¿tenemos presos políticos o políticos presos por esta ola de causas que desde que este gobierno llegó, y que muchos son del kirchnerismo, pero ahora también van por los sindicatos? Yo pienso que más allá de que hoy por hoy, digamos, tenemos una justicia bastante particular, porque nuestra justicia, el problema de la justicia yo es que nunca persigue a nadie que está en una función pública destacada, ¿no? Siempre esperan los recambios de gobierno, pero indudablemente yo no tengo duda que, bueno, evidentemente se cometieron muchos hechos de corrupción en el kirchnerismo, y hay gente que está preso por causas certificables. Ahora, a su vez, pienso yo que también han existido muchas exenciones y evidentemente mucho mirar al costado de jueces con relación a causas también de corrupción que ha habido en este gobierno, que se han cerrado rápidamente. Lamentablemente, más allá de la condición de los presos, yo creo que tenemos una justicia política, es decir, tenemos una justicia parcial. Los jueces no tienen la misma actitud para aquellos que están en un momento en el llano y para aquellos que después están en el momento del poder. Es una justicia lamentablemente muy condicionable, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que hay causas justas y tal vez haya algún preso político. Tal vez yo, por ejemplo, estoy absolutamente en las antípodas, pero totalmente en las antípodas del caso de Delía. O sea, yo creo que Delía cometió un delito, por ejemplo, cuando asaltó la comisaría, cuando hizo determinados actos de patoterismo, de violencia, pero de ninguna manera el tema de la AMIA, el tema de Irán, etcétera, etcétera, que está tan en debate, incluso en un tema en el cual hasta más está procesado el expresidente de la Gaya de Laja, etcétera, etcétera, amerite hoy por hoy para que esté gente presa por esa causa. Me parece que es un tema que todavía no se dilucidó. Es decir, en ese aspecto yo creo, personalmente, incluso yo lamentablemente he sufrido en otros años la arbitrariedad de la justicia. La verdad que la crisis que hay a nivel de la política existe a nivel de la justicia. Lo que no me cabe ninguna duda que el gobierno anterior fue en muchos aspectos un nido de corrupción. La diferencia, eso es mi opinión, la diferencia de la corrupción entre el antes y el ahora, que antes había una especie de asalto en banda, asalto tipo patota, donde dejaban las huellas en todos lados. Y ahora hay una corrupción distinta, más bien de guante blanco, de cuentas offshore, una cosa así como se dice más light. Pero desde el punto de vista del país o de la función pública, nosotros en la Argentina tenemos un problema de corrupción estructural. Por eso en uno de los puntos de bandera decimal nosotros sostenemos
que la corrupción en la función pública debería ser prácticamente equivalente al delito de traición a la patria. Para nosotros es una cuestión gravísima. Mientras eso no se resuelva, le van a pasar los gobiernos, pero como dice el proverbio, vamos a estar como cuando vinimos de España, digamos. Claro, lo que pasa que así usted lo recategorizara de esa manera, pusiera la vara tan alta, pero lo tendría que hacer con esta justicia que usted mismo dice que no funciona. Sí, exacto. Bueno, es un poco, como se dice, el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, uno por un lado propone... Por eso yo, por ejemplo, a diferencia a lo mejor de otros sectores vinculados a un pensamiento nacional, por ejemplo, no estoy de acuerdo en absoluto por ejemplo, con el tema de la pena de muerte, porque imagínense que uno le dejara esa potestad, incluso para delitos aberrantes, a jueces tipo Yarvide. Yo creo que, bueno, evidentemente hay delitos aberrantes que deberían tener una reclusión perpetua efectiva. Mire, lamentablemente, gobierne quien gobierne el país, incluso en el caso nuestro, si pretendemos cambios estructurales, igualmente los cambios no van a ser de un momento para el otro. Hay cambios que se pueden hacer rápido, pero el problema es que nosotros tenemos un problema endémico de corrupción en todas las estructuras, ¿no? Y bueno, pero por algún lado hay que empezar, es decir, no basta evidentemente dictar una ley, sino después hay que hacer que se cumpla y que haya también una justicia que la cumpla. Por eso a mí me parece que, como alguien dijo, un mal alumno es simplemente un mal alumno, pero un mal maestro son muchos malos alumnos. A mí me parece que lo que está faltando en el país son arquetipos, son ejemplos. En la medida que se vea un Estado y una dirigencia y un conjunto de funcionarios que operan coherentemente en todos los aspectos, no, a ver, que de repente dicen, bueno, está bien, lo perseguimos a Moyano por corrupto, etcétera, etcétera, pero tenemos un ministro de Trabajo que viene del mismo paño y de repente mantiene o hace trabajar en negro a su propio personal y lo dejamos en la función pública. Es un doble mensaje que parece inofensivo, que parece que la gente se olvida, pero que va calando hondo, sobre todo en la juventud. Es decir, lo que se necesita hoy en la Argentina, y no es una cuestión de moralina, es un planteo rector, es restaurar los valores. Es decir, que la gente diga, llegó fulano a una situación de poder y prometió tal cosa y la cumple. Porque cuando el que está en un puesto de decisión cumple, todos los que dependen de él empiezan a cumplir. ¿Me comprende? Claro. Para mí hay que empezar por ahí. Es decir, en nuestro caso, bueno, se nos ha etiquetado lamentablemente de muchas formas, etcétera, etcétera, pero yo, por ejemplo, yo soy una persona que originalmente en mi juventud, en los años 80, 81, fui secretario general de la Juventud Peronista, acompañé al doctor José María Rosa, acompañé la campaña de Menem en su momento junto al doctor César Arias y a la señora Zulema Yoma. Llegó la situación del triunfo del poder, llegó Menem, hizo esa famosa conferencia en el Hotel Presidente y comenzó a hacer exactamente todo lo contrario de lo que se había prometido en la campaña electoral. ¿Qué hice yo? Primero recurrí al Tribunal de Disciplina y después renuncié al PJ. ¿Qué me dijeron mis amigos en ese momento del Partido Justicialista, de la dirigencia, de todos, muchos de estos que después ocuparon cargos públicos? Pero estás loco, dice. Ahora que llegamos al poder por estas cuestiones menores, que no eran cuestiones menores, era hacer exactamente lo contrario de lo que se había prometido, ahora te vas a ir del Partido Justicialista. Y yo agarré, renuncié y me fui. Me gané muchos enemigos, pero bueno, Mario bien, duermo tranquilo. Es decir, lo que yo creo, y no es porque me ponga como ejemplo de nada, lo que yo creo es que el día que en la Argentina el simple apretón de manos y la palabra de un político sea tomado como algo realmente, como una regla de oro que la va a cumplir, el país va a cambiar. Pero la gente no cree en la política. Es decir, la gente no cree en los políticos, mucho menos cree en los dirigentes sindicales, cree que la dirigencia social está simplemente para robar planes sociales, ha perdido muchos principios y así estamos como sociedad, lamentablemente. Bien, se nos terminó el tiempo y le agradezco mucho que haya participado. Sí, dígame.
No, el agradecido soy yo. No siempre, muchas veces desde el patriotismo, el nacionalismo tenemos oportunidad de expresarnos, así que les agradezco. Bueno, un gran abrazo para toda la producción de ustedes, para toda la gente de Realpolitik, y bueno, un gran abrazo también para todo el pueblo de La Plata. Bien, gracias. Estábamos hablando con Alejandro Biondini del partido Bandera Vecinal.